Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a los webinars que estamos desarrollando con muchísimo cariño para todos ustedes. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy, martes 18 de enero, en punto, 4:02 de la tarde, un par de minutitos, ya iniciando pues una nueva agenda más de webinars. De verdad, les agradecemos muchísimo que vuelvan a unirse y estén conectados con Danfoss. Recuerden que durante el mes de enero tenemos una gran cantidad de webinars para todos ustedes totalmente gratis. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es la certificación de unidades condensadoras en NOM 12 ENER, implicaciones de la certificación y procedimiento de pruebas que va a impartir nuestro colega y amigo el ingeniero Adrián García de Danfoss México. Pero antes de pasarle la palabra al ingeniero Adrián, vamos a dar un poco de información práctica. Como ustedes saben, estuvimos renovándonos durante estos meses para tener una nueva plataforma para todos ustedes, una plataforma más interactiva, más intuitiva y podamos tener una mejor forma de capacitación. Bueno, su consola o como lo están viendo en pantalla, puede tener diversos cuadros o diversas cajas, como lo ven aquí. Recuerden que On24 les permite mover sus diversas pestañas para que ustedes puedan definir si quieren ver más grande el slide, si quieren ver más grande la cámara del panelista. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de las posibles pantallas o ventanas que ustedes van a tener disponibles en su consola o en su vista de asistente. Van a poder ver las webcams de nuestros panelistas ahí donde se mencionan en la parte superior izquierda, la pueden hacer un poquito más grande, un poquito más pequeña. En la parte central pueden ver el tamaño, la sección de las diapositivas, asimismo la podemos hacer crecer o hacer un poco más pequeña. También está la información de nuestro panelista, el ingeniero Adrián García. Si hay algún dato que nos haga falta o que no estén visualizando, por favor, pueden escribirnos en el chat. Ahí también cualquier pregunta, cualquier duda, inquietud, por favor, ahí escríbanos en el chat para que el ingeniero Adrián, a su vez también el equipo de producción que estamos para servirles, podamos responderles. También, en el dado caso que esté habilitado, vamos a tener información adicional como links o descargables. Cada webinar será distinto, cada webinar proporcionará una información diferente. Asimismo, también puede haber una opción de reservar alguna reunión con nuestro equipo de ventas, solo si está habilitado. Esto es una información general práctica. Cada webinar puede tener pantallas distintas, pero para que ustedes sepan cómo funciona, cómo se ve y finalmente en la parte inferior, en la parte central, ustedes ubican diversos iconos. Ahí ustedes pueden personalizar su experiencia. Pueden dar clic, ocultar o mostrar cualquiera de las ventanas del seminario, simplemente dando clic en cada uno de ellos. A ver si en este tiempo que estuve yo comentando pueden explorar y dar clic a su pestaña. Y finalmente, ya para comenzar con nuestro curso, tenemos un par de avisos generales. Recuerden nuestra encuesta de satisfacción al terminar nuestro webinar. Es muy valiosa su retroalimentación. Es una encuesta muy rápida de tan solo 3 preguntas. Así que, por favor, apóyennos dejándonos sus comentarios. Y finalmente, sé que es algo muy importante para todos ustedes, el certificado de participación. Ya está disponible. Siempre y cuando estemos, pues, la mayor parte o la totalidad del webinar. Ese va a ser nuestro criterio para que se les pueda impartir y entregar su certificado de participación. Perfecto. Pues con esto vamos a darle la palabra al ingeniero Adrián García para que podamos comenzar con el webinar. Adrián, buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Como ya lo mencionó ahorita mi compañera Rosy, el día de hoy vamos a hablar acerca de la certificación NOM, que es una nueva ley. Bueno, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cual pues ya hace válida esta NOM. Déjenme ver aquí. Bueno, por ahí, por favor, me gustaría que hicieran cualquier tipo de preguntas o cualquier número de preguntas que tengan ahí disponibles, que cualquier duda que tengan en este tema va a ser muy interesante, ya que es una NOM que, a pesar de que ya está vigente, aún no está aplicable hacia el mercado mexicano, ya que hay algunos inconvenientes con la logística que se tiene acerca de los laboratorios para hacer las pruebas. Entonces, bueno, bienvenidas todas sus preguntas. Voy a tratar de hacer pausas durante la presentación para leer sus preguntas al aire y tratar de darles una respuesta. Esperamos que
bueno, que este webinar realmente sea lo suficientemente interesante y, y que tengamos la información que ustedes merecen para poder, pues bueno, hacer digamos, una semblanza de lo que es la participación de Danfoss en lo que es esta NOM 12, ¿no? Bueno, por ahí ya tienen el instructivo de cómo funciona esta nueva plataforma. Es una plataforma bastante amigable, bastante buena. Entonces, de todos modos, les digo, cualquier duda, por favor, ahí en el chat. Voy a tratar de leerla en un espacio que pueda llegar a tener durante la presentación, ¿ok? Bueno, yo soy Adrián García, yo soy el líder del Departamento de Soporte Técnico para Danfoss México. Eh, Aquí en Danfoss, en este departamento, tenemos ya casi 13 personas en las que nos apoyamos para prácticamente cualquier tipo de proyecto, ya sea de refrigeración industrial, refrigeración comercial, aire acondicionado, chillers, refrigeración doméstica bueno, y como también se le dice, comercial ligera. ¿Sí? Hay un especialista de cada producto y normalmente tratamos de resolver los problemas dentro del equipo. Es decir, nos apoyamos dentro del equipo para poder resolver cualquier tipo de problema, cualquier tipo de aplicación. Entonces, bueno, es un equipo bastante interesante, ¿no? Que damos ahí soporte a la mayor parte de Latinoamérica. Por ahí tenemos algunos proyectos en Colombia, en Chile, en Ecuador, Perú, en donde, pues bueno, hemos participado activamente como ingenieros de campo, ¿no? Ingenieros de servicio. Bueno, entonces vamos a ver la NOM 12. El temario es algo básico, ¿no? En realidad vamos a ver qué es la NOM 12, vamos a ver una pequeña descripción básica, cuáles son los rangos de capacidades que están afectando o que van a estar incluidas dentro de lo que es de esta NOM, los tipos de pruebas que están autorizados por esta NOM, cuáles son los resultados de ese tipo de pruebas, cuáles son las fórmulas que se van a utilizar para poder encontrar cuál es la eficiencia correcta o la eficiencia que se está midiendo dentro de lo que es esta NOM, el tipo de etiqueta que se debe de llevar en cada uno de los equipos. Y bueno, les decía, vamos a tratar de hacer pausas entre la presentación para poder hacer preguntas y respuestas, pero aún así, al final de la presentación, por favor, cualquier duda que puedan llegar a tener, con, con toda confianza, ¿no? Bueno, este es el rango de productos que está para las unidades, bueno, para lo que son las unidades condensadoras, ¿no? Comenzamos con esto. A final de cuentas es información que ya viene en la NOM. De hecho, esta información no es por parte de Danfoss, no es por parte de Adrián García, no es por parte de alguna institución ajena a esto, no. Esto está publicado en el diario de la Federación. Les voy a pasar el link por aquí, pero ustedes pueden encontrar esta NOM ya publicada y ya pueden ver todo lo que les voy a mostrar aquí. Lo único que estoy haciendo es tratando de hacer un poquito más entendible y más digerible lo que se está diciendo en esta NOM. ¿Ok? Danfoss ha participado en esta NOM prácticamente desde que se comenzó su planeación. Hemos tratado de hacer algunos cambios, pero pues bueno, estos cambios no son tan fáciles de hacer, ya que se necesitan varios acuerdos y recuerden que esto es por parte de gobierno, ¿no? O sea, es algo que es, digo, ya cuando está publicado es muy difícil hacer cambios, pero seguimos en proceso de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es la NOM? La NOM es una nueva regulación por parte del gobierno para poder vigilar la eficiencia energética que tienen los equipos de refrigeración comercial, sobre todo en unidades condensadoras y en evaporadores, ¿sí? Aquí se está estableciendo el método de prueba y la eficiencia mínima que deben de tener cada uno de los equipos dependiendo de la aplicación a la que están destinados a usarse, ¿sí? Aquí van a ver un término que se llama FEEE o FIEEE. Es factor de eficiencia energética estandarizada, que básicamente va a ser el nivel de eficiencia que tiene el equipo de acuerdo a la prueba que se realizó con ese equipo. ¿Okay? Bueno, las tablas que les voy a mostrar, los rangos que les voy a mostrar, los métodos de prueba que les voy a mostrar también,
todo viene descrito en la NOM que está publicada en el diario de la Federación. ¿Ok? Ok, ¿qué es la NOM? Prácticamente es una nueva norma mexicana que regula la eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración comercial, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el objetivo y la aplicación? Pues bueno, aquí en esta NOM vamos a ver cuáles son los requisitos que tiene que cumplir cada producto para poder cumplir con esta nueva regulación. Eh, Vamos a ver también cuál es el tipo de método que se va a utilizar para las pruebas que se van a realizar dentro de un laboratorio. Ok, otro punto aquí, muy importante. Los resultados de las pruebas que se tienen que realizar tienen que salir de un laboratorio certificado, ¿sí? Hay un proceso de certificación para NOMS bastante complejo que no cualquier tipo de laboratorio lo puede lograr. Entonces, es bien importante que cuando ustedes vayan bueno, si son usuarios finales, que puedan ver la etiqueta de la certificación. eh, en el producto para saber que realmente este producto cumple con la NOM 12, o si son fabricantes de equipo original o fabricantes de unidades condensadoras o de evaporadores, que estén completamente conscientes que tienen que mandar dentro de un rango de capacidades frigoríficas, tienen que mandar algún evaporador o alguna unidad condensadora a prueba a algún laboratorio certificado para poder obtener el certificado de que la unidad o el equipo realmente cumple con esta, ¿no? Una vez que ustedes obtengan ese certificado, es entonces cuando ustedes pueden entonces etiquetarle el producto haciendo mención de que cumple con el nivel de eficiencia mínimo estandarizado que se está proponiendo en esta NOM. Ahora bien, las etiquetas, bueno, las etiquetas es el último tema que vamos a hablar, pero también muestran cuál es el grado de eficiencia y el grado de ahorro de energía comparado contra el mínimo de eficiencia que se está solicitando. Entonces va a ser muy, muy importante que aprendamos a leer ese tipo de datos. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance? Pues bueno, en unidades condensadoras vamos a comenzar desde 746 watts, que son 2547 BTUs por hora, hasta 26.000 watts, ¿sí? Que son 88.716 BTUs por hora. Estos son datos muy importantes, ¿sí? En algunas ocasiones, de acuerdo a las condiciones de prueba, que ahorita se las voy a mostrar, algunas unidades fraccionarias también pueden estar dentro de este rango de operación. ¿Sí? Tal vez algún compresor de 3/4 de caballo, tal vez de un HP, eh, de compresor fraccionario, pudiera llegar a estar dentro de la capacidad que se está mencionando como mínima aquí. Entonces, eso es algo muy, muy importante también, porque últimamente lo que estamos viendo es que para compresores fraccionarios, para refrigeración comercial ligera, se está usando o R290, o R600, o R134. Esos compresores que están diseñados y fabricados específicamente para cierto tipo de refrigerantes no podrían utilizarse para ese tipo de pruebas, ya que la NOM establece que el refrigerante oficial para las pruebas es R404. ¿Sí? Es algo muy, muy, muy importante de tener en mente, ¿no? El refrigerante aprobado o el refrigerante autorizado para las pruebas de eficiencia en los laboratorios va a ser solamente 404A o algún refrigerante que tenga un deslizamiento menor a 1 grado centígrado. ¿Ok? Bueno, para media temperatura ya vimos, es este rango de capacidades frigoríficas que va desde 2.547 BTUs por hora hasta 88.716 BTUs por hora. Lo digo en BTUs porque es lo que normalmente conocemos un poquito más aquí en México. No significa que 746 watts o 26.000 watts no sean una unidad de medida correcta. Obviamente lo es, solamente estamos ahí dando la equivalencia. A final de cuentas, ambos datos son potencia frigorífica. ¿Ok? Eh, pero bueno, así lo vamos a ver dentro de la NOM, vamos a verlo en watts, ya que la NOM está, digamos, apegada a lo que son el Sistema Internacional de Medidas. ¿Ok? Y en baja temperatura, lo que vamos a tener es el mismo rango de inicio, es decir, el mismo valor de inicio, 746 watts, que son 2.547 BTUs por hora, hasta 32.415 BTUs por hora. ¿Sí?
Ahora bien, las condiciones de prueba de ambas, digamos, temperaturas es completamente diferente, ¿sí? En unas vamos a tener cierta temperatura de evaporación y en otras vamos a tener una temperatura de evaporación mucho más baja. Entonces es muy importante definir en qué punto voy a certificar yo la unidad condensadora, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de etiqueta le voy a poner? ¿Esta etiqueta es para baja temperatura o esta unidad condensadora va a ser para media temperatura? Digo, tenemos que empezar a definirlo, tenemos que saber en qué punto vamos a probar cada una de las cosas para poder obtener el certificado correcto. ¿Ok? Para unidades evaporadoras, el rango es igual, va desde 300 watts, que es la capacidad mínima, hasta 1023, bueno, perdóname, que son 1023 BTUs por hora, hasta 40.000 watts, que son 136.482 BTUs por hora. Ahora bien, esto está limitado solamente a evaporadores de bajo perfil. ¿Ok? ¿Cómo definimos un evaporador de bajo perfil? Pues bueno, depende de las dimensiones. Y eso todos los fabricantes están básicamente dentro de un acuerdo, ¿no? De qué es medio perfil, qué es bajo perfil y qué es alto perfil. De acuerdo a las dimensiones que se mencionan dentro de la misma norma mexicana, vamos a encontrar qué es un evaporador de bajo perfil y porque a final de cuentas solamente están incluidos esos. Si ustedes ven que algún evaporador que dice media temperatura, pero este es de medio perfil, este es de alto perfil, que son evaporadores mucho más grandes, esos probablemente estén fuera de la norma, a pesar de que pueden llegar a estar dentro de la capacidad frigorífica. Digo, es una posibilidad, pero al estar diseñados para un tipo de aplicación diferente, que ya es medio o alto perfil, que ya estamos hablando de cuartos fríos muchísimo más grandes, ahí ya prácticamente no entra a lo que es esta regulación mexicana. ¿Ok? Eso es para media temperatura. Para baja temperatura comenzamos también en los mismos 300 watts, que son 1023 BTUs por hora, pero solamente llegamos hasta 44.397 BTUs por hora, ¿sí? Que son 13.000 watts. ¿Ok? Hasta ahí llega el rango de operación dentro de lo que menciona la norma. ¿Ok? Pero recuerden también, tanto para media como para baja, el requisito principal es que sea un evaporador de bajo perfil, que esté dentro del rango de capacidades que se está mencionando en esta diapositiva. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los rangos de prueba? O las condiciones de prueba, mejor dicho. Para las unidades condensadoras, y aquí van a ver otro tipo de, bueno, digamos, conjunción de palabra, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unidad condensadora, objeto de prueba, ¿sí? Digo, así se redactó, así dice la NOM. Entonces, para cuando ustedes vean esta pequeña palabrita que dice UCOP, bueno, ya van a saber que está hablando de la unidad condensadora objeto de prueba. Esto es la unidad condensadora que realmente está en el laboratorio y que se va a analizar en capacidad y consumo de energía. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, media temperatura y baja temperatura, temperatura ambiente, que es una temperatura ambiente controlada, ¿sí? Va a ser de 30 grados centígrados más o menos 1 grado centígrado. Temperatura de evaporación para media temperatura tenemos -4 con una variación de más o menos medio grado centígrado. La temperatura de condensación, y esto es algo muy importante, ¿sí? 36 a 42 grados centígrados. Aquí pudiéramos llegar a tener alguna diferencia en cuestión de lo que es la NOM. Aquí, por ejemplo, imagínense si un condensador tiene un delta T de 10 grados, pues bueno, entonces si yo tengo una temperatura ambiente de 30 grados y tengo un delta T de 10 en el condensador, significa que mi refrigerante se va a estar condensando a 40 grados centígrados. Entonces, esta NOM está limitando el delta T del condensador a 12 grados, ¿sí? 12 grados como máximo, 12 grados centígrados como máximo. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué hace esto o cuál es la intención de esto? Bueno, en los especialistas intercambiadores de calor nos mencionaban que entre más alto sea el delta T, más consumo de energía va a tener la unidad condensadora. Obviamente, bueno, la mayoría de ustedes ya lo sabe, entre mayor sea el delta T,
mayor va a ser la temperatura de condensación, va a ser obviamente más grande la relación de compresión, porque si seguimos evaporando a menos 4 grados centígrados y afuera, bueno, digamos, por ejemplo, aquí en la prueba, y la temperatura ambiente está a 30 grados centígrados, si yo tengo un delta T de 15 o 20 grados, por ejemplo, imagínense 20 grados centígrados, estaría hablando de que mi temperatura de condensación sería de 50 grados centígrados. ¿Sí? Si ustedes convierten menos 4 a presión con la regla de temperaturas y presiones y convierten 50 a presión, van a encontrar cuál es la relación de compresión en esa aplicación y van a encontrar que es una relación de compresión bastante elevada. Obviamente tienen que hacerlo en datos absolutos para que sea correcto, pero de todos modos así sería una relación de compresión muy elevada, lo cual obviamente disminuye la capacidad frigorífica de la unidad y también incrementa el consumo de energía de la aplicación completa. Entonces, una de las maneras de limitar el consumo de energía también sería dimensionar correctamente los condensadores de las unidades condensadoras para que se tenga un delta T dentro de lo que está mencionando la NOM. ¿Ok? El sobrecalentamiento de 5 grados Kelvin, más o menos 0.5 grados centígrados, y acá también, 5 Kelvin más o menos 1 grado centígrado. ¿Ok? La humedad relativa, eso es algo también, el laboratorio tiene que tener la capacidad de controlar la humedad relativa dentro del cuarto frío. 50% más o menos de 5% de humedad relativa es algo relativamente complicado de mantener. Se necesita algún equipo adicional para poder mantener ese tipo de humedad. Entonces es algo también bien muy importante, ¿no? Y dentro de lo que es la prueba, ya cuando se está haciendo el registro de datos, qué temperatura está, qué presión está, cuál es la temperatura de saturación, cuál es la temperatura de evaporación y condensación de saturación, y demás datos que se están tomando en cuenta para poder encontrar la eficiencia del sistema, pues bueno, uno de los datos es que para que se pueda tomar una muestra de datos, el subenfriamiento tiene que ser superior a 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin. ¿Sí? Si están, por ejemplo, condensando a 40 grados centígrados, bueno, la temperatura del líquido ya en el recibidor debería ser aproximadamente 39 grados centígrados, ¿sí? 1 grado menos de la temperatura real, bueno, de la temperatura medida con el manómetro y convertida con tablas de presión en temperatura, 1 grado menos para saber cuál es el subenfriamiento. Bueno, que sería 1 grado menos sería el subenfriamiento. Entonces, para encontrar cuál sería la temperatura del líquido ya en el recibidor. ¿Sí? Entonces, son datos que se tienen que cumplir. Es por eso que no es tan fácil tener un laboratorio de pruebas para este tipo de condiciones. La necesidad que van a tener ellos para poder controlar la humedad relativa dentro de un cuarto frío y para mantener también el subenfriamiento por encima de 1 grado centígrado y el sobrecalentamiento dentro de lo que es medio grado, alrededor de 5 grados centígrados, está algo difícil, ¿sí? Además, aquí yo no les puse las tolerancias en los instrumentos de medición, pero son muy pequeñas las tolerancias que se tienen para poder medir presión, temperatura, consumo de energía, watts, amperaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, es algo que los laboratorios tienen que desarrollar y por lo tanto, pues, obviamente van a tener eh, muy pocos laboratorios en el corto plazo, ¿sí? Porque muy pocos laboratorios piensan o están completamente, digamos, convencidos de invertir en una norma como esta, ¿no? Afortunadamente, para darles más seguridad, la norma, la NOM ya está publicada en el Diario de la Federación, entonces, pues bueno, esto va porque va. Ahorita está solamente detenido debido a que no hay suficientes laboratorios para hacer estas pruebas, pero por lo que sabemos ya hay varios laboratorios que están terminando su certificación ante el EMA, que a final de cuentas que es el organismo certificador de laboratorios. ¿Ok? Pero mientras que el gobierno no esté exigiendo esta NOM, no esté exigiendo la etiqueta, debido a que hay una escasez de laboratorio, pues bueno, la norma pues no aplica
por completo, ¿no? Lo que es el aftermarket, que es la vigilancia del mercado para saber que todo se esté cumpliendo y que se esté siguiendo de acuerdo a la ley, todavía no se va a aplicar hasta que haya los suficientes laboratorios disponibles para poder hacer este tipo de pruebas. ¿Sí? Esto es para unidades condensadoras. Y la eficiencia mínima que tienen que obtener es 1.65. Y ahorita les voy a mostrar cómo obtenemos este valor de 1.65. Pero para lo que es media temperatura es 1.65 de FEEE, que es el factor de eficiencia energética estandarizado. Y para baja temperatura tendríamos un nivel mínimo de eficiencia de 0.83. Y ahorita les voy a mostrar de dónde salen estos valores. Bueno, estas son las 4 posibles familias, por así decirlo. Mayor o igual de 746 hasta 40.982 BTUs por hora, que es la primera familia, que es la que más volumen tiene de venta dentro de lo que es el territorio mexicano. Es decir, las capacidades de 12.000 watts o 40.000 BTUs por hora hacia abajo son lo que tiene mayor volumen de venta en este país, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta también ahí nosotros, ¿no? Y también lo que son las unidades condensadoras que pasan los 26.000 BTUs, perdón, los 26.000 watts, que son los 40.982 BTUs, pero que sean menores a 88.716 BTUs, van a tener también el mismo nivel de eficiencia esperado, que es 1.65. Cuando se trate de baja temperatura es 0.83, pero aquí estamos hablando de capacidades un poquito menores, que además, o sea, de todos modos sigue siendo un valor bastante considerable, ¿no? Para poder cumplirlo. Ok, esas son las condiciones de los evaporadores. Creo que por ahí había visto algunas preguntas. Vamos a ver. Frank menciona el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento indicados en la página 7, ¿es el útil o el total? Es el total, ¿sí? Es decir, el útil obviamente lo estamos midiendo en lo que es dentro del evaporador, pero aquí como estamos midiendo la eficiencia de la unidad condensadora, el sobrecalentamiento tiene que ser al final, es decir, medido en la tubería de succión del compresor. ¿Ok? Dice, bueno, saludos desde Argentina, buenas tardes, igualmente, saludos hasta allá. Dice, ¿qué refrigerantes dejarán de utilizar? No, no se va a dejar de utilizar nada, ¿no? A final de cuentas, esta NOM está contemplando solamente 404. Y ahorita tengo una tablita también que les voy a mostrar de factores de corrección para la NOM. Es decir, si por ejemplo hay alguna prueba que se tenga que realizar en algún otro refrigerante, debido a que tal vez el compresor no acepta 404 o pudiera dañarse el sistema debido a utilizar un refrigerante que no es digamos, el especificado para ese compresor o para esa aplicación. Hay algunos factores de corrección por refrigerante que podemos utilizar, pero no se recomienda. La verdad es que sería una eficiencia menor a la que realmente estarían obteniendo. Si su unidad condensadora está, digamos, registrada o solo acepta otro refrigerante que no sea 404, tenemos que declararlo también, porque no sería objeto de prueba. ¿Sus productos ya cuentan con esa certificación? ¿Incluye los inverter? No. Nosotros estamos ya con nuestros productos a la espera, en la línea de espera de los siguientes laboratorios que están todavía fabricándose. Es decir, hay laboratorios que ya están levantando digamos, sus equipos, su espacio para hacer pruebas, etcétera, y aún no lo consiguen. O algunos otros ya tienen todo el equipo, ya tienen toda la infraestructura correcta, pero aún les falta la certificación de la EMA. Entonces, hasta que estos laboratorios tengan la certificación de la EMA, entonces vamos a poder obtener nosotros un certificado para poder etiquetar las unidades de acuerdo al nivel de eficiencia que se está obteniendo en esa prueba.
¿ok? Aún no. Y lo que es inverter está fuera de lo que es la NOM 12. ¿Sí? En algún momento yo también lo comenté, pero no. Los sistemas inverter ahorita siguen siendo ahorita una pequeña parte del mercado. Y solamente va para cierto tipo de clientes que sí invierten lo suficiente como para tener ese tipo de soluciones en sus sistemas. El resto de la gente, el resto del mercado mexicano, eh, pues no, a final de cuentas utiliza más los compresores de velocidad fija. Saludos a Cipsa. Ok, creo que ya son todas las preguntas que tenemos por ahora. No, tengo otra. Pero si es el total, es bastante bajo. Debemos tener el sistema acumulador de líquido de succión para poder mantener este sobrecalentamiento total. Esto no es, eso va a ser completamente responsabilidad del laboratorio. Si es bajo, eh, y mantener sobre el subenfriamiento por encima de uno en una condición como esta también es complicado. Entonces, esto va a ser completamente eh, dependiente del laboratorio, ¿no? Es decir, ustedes ponen unidad condensadora en el laboratorio y ellos tienen que hacerse cargo de que las condiciones estén cumpliendo en toda la ley, ¿no? Básicamente. ¿Esa norma es solo aplicada en México o tiene alguna directriz de la ASRE? De hecho, está apoyado en muchos, bueno, en la 540, si no mal recuerdo, de ARI, ¿sí? Tratábamos de armonizar algunas regulaciones, entonces se tomó mucho de lo que es el Walking Energy Efficiency, Walking Coolers, en donde se hacen pruebas conjuntas de evaporador y unidad condensadora. Aquí como hay fabricantes de evaporadores, hay fabricantes de unidades condensadoras y hay fabricantes de evaporadores y unidades condensadoras, se decidió hacer la separación. Ok, vamos a continuar. Saludos, Eloy. Sí, ya sabemos que el laboratorio ya está funcional. Ok, las condiciones de prueba para la unidad evaporadora, objeto de prueba, es para media temperatura y para baja temperatura. En media tenemos temperatura de aire de bulbo seco de 2 grados centígrados y de 24 negativos en baja temperatura. La humedad relativa, aquí luego está, dice aquí, de menor de 50% de humedad relativa y en baja temperatura menor a 43% de humedad relativa. Eh, bueno, eso se tiene que mantener durante la toma de muestras alrededor de la prueba. Tenemos aquí también temperatura de punto de rocío del aire a estas condiciones, que es -7 y -32. Y tenemos acá también temperatura de saturación de refrigerante, que son -4 y -30 grados centígrados. Es decir, la temperatura de la evaporación de refrigerante va a ser de -4 y de -30, de acuerdo a si es de media o baja temperatura. El diferencial de temperatura también está marcado aquí como 6 grados centígrados, pero bueno, eso también está en la tabla, está en la NOM, es un punto también a debatir, digamos, con esta NOM, pero al momento, al día de hoy, así está publicado. ¿Ok? Ahora bien, las eficiencias que van a tener las unidades evaporadoras, objeto de prueba, van a variar no solamente de la temperatura o de la aplicación que van a tener, si es media o baja temperatura, sino que también va a ser por espaciamiento entre aletas, que aquí lo podemos ver. La primera línea dice deshielo por aire y espaciamiento entre aletas de menor a 5 milímetros. La eficiencia que se espera mínima de este tipo de evaporadores es de 9.5. Cuando tenemos deshielo por aire, pero tenemos 5 milímetros o más de espaciamiento entre aletas, la eficiencia que se espera es de 13. ¿Sí? Cuando pasamos a lo que es baja temperatura, tenemos deshielo eléctrico con
digamos, de hielo eléctrico y de hielo por gas caliente, ¿sí? Y la diferencia sigue siendo la misma, si es menor o si es mayor a 5 milímetros de espaciamiento entre aletas. Entonces, bueno, si es, por ejemplo, de hielo eléctrico, la eficiencia, pues bueno, estaría bajando debido a que al momento que estamos tomando los datos de prueba, se toma también el consumo de energía de las resistencias eléctricas. El tiempo que esté funcionando la resistencia eléctrica eh, sobre el tiempo que esté la prueba. Entonces, eso también va a afectar en una manera considerable la eficiencia, ¿no? Eh, Digo, sabemos que el evaporador es un área de transferencia de calor, tenemos tubos, tenemos aletas y estamos maximizando un espacio o un área, mejor dicho, un área de transferencia de calor. Entre mayor área de transferencia de calor haya, obviamente mayor transferencia de calor vamos a tener a final de cuentas. Pero aquí, por ejemplo, estamos utilizando diferentes formas de deshielo. El deshielo por gas caliente, la energía que se está consumiendo en el deshielo por gas caliente la está tomando el compresor, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí se exige una eficiencia un poquito mayor o bastante mayor a lo que se tiene con deshielo eléctrico. En cambio, en el deshielo eléctrico, pues la energía que se está consumiendo está dentro de lo que es digamos, el equipo del evaporador. Entonces, pues bueno, ahí es que se tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Pero bueno, esos son los valores y así está publicado. Entonces, pues bueno, vamos a tener que esperar que las pruebas de laboratorio salgan lo suficientemente altas, que de hecho en las corridas que se han hecho, la mayoría de los fabricantes que estamos involucrados en esta NOM, tenemos valores por encima de estos valores, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es cuando ya vean que esto ya está, ¿cómo puedo decirse?, aplicándose, porque ahorita está vigente la NOM, pero no hay laboratorios suficientes. Por ahí, ahorita mencionaba Eloy, que hay un laboratorio solamente, ¿no? Entonces, cuando ya haya más laboratorios, ya más fabricantes van a poder eh, certificar sus equipos, pero eso también va a ser algún tipo de protección hacia otro tipo de fabricantes que pueden llegar a traer equipos de muy baja calidad a muy bajos precios que puedan afectar a final de cuentas el consumo de energía de los clientes finales, ¿sí? Una unidad condensadora que no cumpla con esta NOM o un evaporador que no cumpla con esta NOM, pues bueno, prácticamente sería prohibido venderla dentro del territorio mexicano si no tiene la etiqueta, eh, digamos, necesaria para poder comprobar que está dentro de la NOM. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, esos son los valores que están publicados. La mayoría de los fabricantes que están ahorita en México los cumplen satisfactoriamente, entonces no tenemos ahí algún tipo de preocupación. Esa es la tablita que les decía de los factores de corrección debido al refrigerante. Esto está muy interesante y es todo un objeto de estudio y de debate, porque aquí tenemos algunos factores que dependiendo si es media o baja temperatura, o si es evaporador, o si es unidad condensadora, va cambiando el factor, ¿sí? Entonces, en algunos análisis que hemos hecho, por ejemplo, si comparamos el desempeño de una unidad condensadora con 404 y lo movemos, por ejemplo, a un refrigerante, por ejemplo, 407C o 134, la eficiencia, bueno, la capacidad frigorífica cambia por completo, cambia, a final de cuentas cambia todo, ¿no? Cambia todo el desempeño, el consumo de energía, la capacidad frigorífica y por ende también la eficiencia. Entonces, aquí esta tabla es todo un objeto de estudio, todo un objeto de discusión en la que se tiene que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? La eficiencia entrópica del compresor, para qué tipo de refrigerante está diseñado y como les mencionaba ahorita, hay compresores fraccionarios que están diseñados específicamente para cierto refrigerante. Por ejemplo, los refrigeradores, los domésticos, traen, por ejemplo, R290, algunos traen R600. ¿Qué pasaría si le metemos 404 a este tipo de refrigerante, a este tipo de compresores, ¿no? No sé si se dañarían durante la prueba, pero obviamente no darían un resultado, digamos, correcto, ¿no? Entonces, por aquí, este es uno de los puntos que, que más foco necesitan en la siguiente revisión de esta NOM, ya que no cumple, digamos, con el objetivo para el que fue hecha, ¿sí? Es decir,
no se puede probar una unidad condensadora con un refrigerante diferente. Si esa unidad condensadora está diseñada para R290 o para R174, no se puede meter 404 a esa unidad, porque al final de cuentas o se dañaría o daría un resultado equivocado. Entonces, utilizar el refrigerante correcto para esa unidad y luego aplicarle un factor de corrección tampoco es algo, digamos, justo para el diseño de esa unidad. Porque si, por ejemplo, con este refrigerante me está dando la eficiencia que está pidiendo la NOM, a pesar de usar un refrigerante diferente, pues bueno, no necesitaría yo tener que usar este factor para poder limitar la eficiencia o, digamos, encontrar un factor diferente de la eficiencia que me puede dar esta unidad condensadora, porque al final de cuentas en campo se va a tener que usar con el refrigerante correcto o con el refrigerante que se está especificando por el fabricante. Entonces, esta tabla, les digo, es todo un objeto de discusión, todo un objeto de, de análisis, porque al final de cuentas ahorita vamos a empezar con 404, pero los siguientes años es muy probable que haya más unidades condensadoras con diferentes refrigerantes, las cuales hay que analizar cómo deben de ser parte de esta NOM. ¿Ok? Hay tres tipos de pruebas, digo, se nos está yendo un poquito de rápido el tiempo, pero hay tres tipos de pruebas. Una es calorímetro, doble instrumentación y cuarto calibrado. ¿Sí? Esas tres tipos de pruebas están también especificadas en lo que es la NOM. Y también ahí hay algunos, digamos, bocetos que se pueden llegar a tomar para saber cómo debería de hacerse este tipo de pruebas. Aún así, hay algunas áreas grises en cuestión de cómo interpretar cierto tipo por ejemplo, de tolerancias en los instrumentos, a qué distancia tiene que ponerse uno de otro, y cositas así, ¿no? A final de cuentas, eso es trabajo de laboratorio, poder identificar este, todos este tipo de detalles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. El primero es el calorímetro, que la mayoría de ustedes me imagino que ya lo conoce. El calorímetro es un instrumento que permite medir las cantidades de calor disipadas por la evaporación de un refrigerante volátil. Esa es la descripción que también se menciona dentro de la NOM, que a final de cuentas esto ya está calibrado, ¿no? A final de cuentas sabemos cuál es la capacidad frigorífica que está absorbiendo o disipando el calorímetro, y por lo mismo podemos encontrar cuál es la capacidad frigorífica que está produciendo esta unidad condensadora en este momento, ¿no? Ahora bien, la cámara de prueba aquí, por ejemplo, está con una temperatura y una humedad controlada. ¿Sí? Esta cámara de prueba es también un poquito complicado de mantener. Es decir, tanto la temperatura como la humedad relativa tienen que ser dentro de las tolerancias que les mostré hace rato en algunas diapositivas anteriores. Y aquí lo que vamos a tener que ver es cuál es la capacidad frigorífica medida en la diferencia de entalpías que va a tener el refrigerante tanto a la salida como al regreso a la unidad condensadora. Y esto el calorímetro nos lo va a dar bastante exacto, ¿no? Entonces, ese es el primer método, es el método yo creo que más sencillo, porque ya, digamos, hay laboratorios que ya tienen calorímetros funcionando. Sería cuestión de adaptar ya sea el calorímetro o de diseñar un nuevo calorímetro que pueda tener diferentes variaciones o derivaciones, perdón, para poder probar diferentes capacidades de unidades condensadoras, porque como vieron el rango es muy grande. Entonces, un calorímetro demasiado grande podría dar no un resultado satisfactorio si la unidad es pequeña, ¿no? Entonces, la forma en cómo se pueda fraccionar la capacidad de un calorímetro va a ser digamos, el punto clave también para poder dar un resultado correcto a diferentes capacidades de unidades condensadoras que se van a tener eh, a lo largo de las pruebas, ¿no? Un mismo laboratorio puede darle servicio a 4, 5, 6 fabricantes diferentes, y a todos tiene que darle la capacidad y el mismo método de prueba que se está estableciendo en esta norma. Entonces, es algo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, esto también es parte difícil, pero es parte de lo que tiene que hacer el laboratorio para poder tener los instrumentos correctos dentro de sus instalaciones. El de doble instrumentación es un poquito
más sencillo de explicar, por así decirlo, pero a final de cuentas lo que tenemos es doble medición en prácticamente todos los puntos que se pueden tener dentro del sistema de refrigeración. Aquí, por ejemplo, tenemos la unidad evaporadora, tenemos acá el condensador, el compresor y aquí los medidores de flujo o los reguladores de flujo que pueden ser válvulas de expansión electrónica normalmente. Y acá tenemos, por ejemplo, deshumidificador, tenemos aquí calefacción y un humidificador también. Aquí lo que estamos midiendo es presión y temperatura, consumo de energía, amperaje, voltaje, porque todo eso también tiene una tolerancia dentro de la prueba, ¿sí? Si, por ejemplo, el evaporador o el compresor o la unidad condensadora tiene un rango de voltajes diferente, por ejemplo, si bueno, la unidad condensadora trabaja a 220 y la etiqueta de la unidad condensadora dice que trabaja a 220, pues bueno, se tiene que probar a ese máximo voltaje. Si, por ejemplo, la etiqueta dice que puede trabajar de 220 a 240 como rango nominal, de 220 a 240, entonces el laboratorio tiene que aplicarle 240 volts de alimentación a esa unidad condensadora. No significa que vayamos a utilizar los rangos diferentes de las unidades condensadoras. Es decir, ya ven que algunas dicen, esta unidad condensadora funciona a 460 volts más o menos 10% de variación. No, el voltaje nominal sería 460 volts y a ese es el voltaje al que se tiene que probar esa unidad condensadora o ese evaporador. Ese rango adicional es para absorber variaciones que se pueden llegar a tener en campo y el equipo está diseñado para ese tipo de variaciones. Para la prueba de laboratorio se tienen que usar los valores nominales. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se tiene doble instrumentación, se va a medir doble prácticamente todos los puntos para poder saber cuál es la diferencia en entalpías a la entrada y a la salida de este evaporador o a la entrada y a la salida de esta unidad condensadora. ¿Ok? Y el tercer eh, método de prueba es el cuarto calibrado. Y aquí este cuarto calibrado también está utilizando prácticamente los mismos medidores, por ejemplo, medidor de caudal, medidor de presión, medidor de temperatura, medidor de voltaje, amperaje, etcétera, ¿sí? Todos los valores que estamos aquí midiendo se van a seguir midiendo en prácticamente todas las pruebas, solamente el método de prueba es diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos una resistencia que está calentando pues prácticamente este cuarto calibrado, que esto está muy, muy bien calibrado para darnos la capacidad frigorífica que se supone que debe de absorber este evaporador. Aquí sí sería una prueba más para el evaporador, no tanto para la unidad condensadora, pero bueno, a final de cuentas, este es un método aprobado dentro de lo que menciona la NOM. ¿Ok? Todos los métodos, o sea, el calorímetro, doble instrumentación y cuarto calibrado, todos los métodos tienen que responder al mismo principio. La diferencia de entalpías que está produciendo ese sistema en esta prueba, ¿sí? Es decir, la diferencia de entalpías multiplicada por el flujo de masa nos va a dar la capacidad frigorífica que realmente está produciendo la unidad condensadora o el calor que realmente está absorbiendo el evaporador a través del aire que está pasando a través de los tubos y las aletas y está transfiriendo ese calor hacia el refrigerante, ¿sí? Digo, los tres métodos tienen que responder al mismo principio, es cuál es el flujo de masa, cuál es la temperatura de evaporación, cuál es el punto exacto en el diagrama de Molière en el que está, se obtiene ese punto que a final de cuentas es la entalpía del refrigerante en este punto y se va a tener que, algo pasó aquí, y se va a tener que encontrar la diferencia de entalpías dentro de la prueba para poder saber cuál es la capacidad frigorífica correcta o realmente o real que está produciendo este equipo. Después, obviamente, se tiene que medir todo el consumo de energía que se tuvo durante esta prueba y hacer la división, que ahorita les voy a mostrar cuál es la formulita que se utiliza para encontrar la eficiencia. Ya una vez que tenemos nosotros la diferencia de entalpías, ahora sí aplicamos lo que es el consumo de energía y encontramos cuál es la eficiencia de mi equipo en esta condición. Esta
es la fórmula que se va a utilizar para encontrar la eficiencia en unidades condensadoras. Es el factor de eficiencia energética estandarizado es igual a la capacidad frigorífica, que QT es la diferencia entre las entalpías multiplicada por la masa de refrigerante, o el flujo de masa, perdón, más estos factores. Por ejemplo, C1, dice, C1 es el factor de corrección de altitud para potencia frigorífica expresado en watts sobre metro, determinado por C1 es igual a 0,000.31 por H, donde H es la altura sobre el nivel del mar en metros del lugar de la realización de la prueba. Ok, entonces, por ejemplo, para una ciudad como Monterrey, que estamos más o menos como a 400 metros por encima del nivel del mar, tendríamos que aplicar este factor multiplicado por 400 metros. Bueno, tendríamos que encontrar el valor correcto para la altitud, pero sería aproximadamente 400 metros, y eso sería un valor que se tiene que agregar a lo que es la capacidad frigorífica. ¿Cuál es la lógica de este factor? Que a final de cuentas, entre más alto estemos con respecto al nivel del mar, más ligero es el aire. Es decir, el aire tiene una densidad cada vez menor. De tal modo en que si nosotros estamos a nivel del mar, la columna de aire que tenemos nosotros encima de nuestras cabezas es todo el peso del aire que está hasta la estratosfera. Entonces, entre más alto estemos, pues menos columna de aire tendríamos sobre nuestras cabezas, ¿no? Entonces, entre menos columna de aire tengamos también, como la densidad es menor, por ejemplo, tendríamos menos kilos de aire por cada metro cúbico de aire que tenemos. Entonces, lo que está soplando los ventiladores del evaporador o de la unidad condensadora sigue siendo el mismo volumen. Es decir, puede ser en pies cúbicos por segundo, pies cúbicos por minuto, pies cúbicos por hora, como ustedes quieran medirlo, o metros cúbicos por hora, pero estaríamos aventando menos masa de aire a través de ese intercambiador de calor, por lo cual se hace este factor de corrección. Okay, esa es una, ¿no? El C2 es el factor de corrección de altitud por la potencia demandada por el compresor, expresado en watts sobre metro y determinado por, bueno, también por altitud, es 00.000162 H2, más también este otro factor que también está multiplicado por la altura, que esto es para, por ejemplo, para compresores scroll. Y para compresores herméticos y semiherméticos tendríamos este C2 como 0.086 multiplicado por la altura. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que bueno, a ciertas condiciones un compresor scroll nos va a dar una mayor eficiencia, sobre todo en media temperatura, comparado contra compresores herméticos y semiherméticos, pero a otras condiciones, un poquito ya más de baja temperatura, pudiéramos tener una eficiencia diferente con compresores herméticos y semiherméticos. Entonces, es una cuestión de factores para poder normalizar lo que es el resultado de la eficiencia. ¿Okay? Son solamente, bueno, a final de cuentas, de esto va a depender el valor de eficiencia energética que se va a poder etiquetarle en el producto. ¿Okay? Para los evaporadores tenemos también bueno, aquí tenemos dos fórmulas. En una estamos obteniendo aquí solamente lo que es la diferencia de entalpías, que es la capacidad frigorífica, pero aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, tenemos especiamiento entre aletas entre 4.5, y acá lo que tenemos son más factores. Aquí no se asusten, en realidad todo esto significa que aquí, por ejemplo, aquí estamos con deshielo por aire. ¿Sí? Deshielo por aire nada más. Y acá tenemos el consumo de energía de las resistencias calentadoras o el consumo de energía del compresor cuando estamos haciendo el deshielo por gas caliente durante el tiempo que se está utilizando este deshielo. Y ahora sí, multiplicado por el espaciamiento entre aletas entre 4.5. La raíz cuadrada de esto multiplicado por los valores que estamos obteniendo. ¿Ok? Entonces, no es como que tengamos que asustarnos, ¿no? A final de cuentas, estamos contemplando el consumo de energía del deshielo
para lo que es baja temperatura, pero sí, por ejemplo aquí, si es deshielo por gas caliente o si es deshielo eléctrico, pues va a depender de dónde se está consumiendo esta energía, ¿no? Y por eso los factores, perdón, los valores de eficiencia energética estandarizada para evaporadores con deshielo eléctrico son un poquito menores, ya que sí se está considerando el consumo de energía eléctrico del evaporador. Si es gas caliente, como no se considera consumo del evaporador, no se menciona en esta formulita, porque al final de cuentas sería cero. Es cuánta energía está consumiendo el evaporador durante el deshielo por gas caliente, bueno, aquí sería cero. ¿Sí? Porque va a depender completamente del tipo de compresor que tengamos en campo. Si en campo tenemos un rack de compresores, pues bueno, ese rack de compresores va a seguir funcionando y los deshielos tal vez sean en grupos de evaporadores. Pero si es un cuarto frío, en donde es una unidad condensadora y es un solo evaporador, bueno, el deshielo por gas caliente tendría que depender del tipo de compresor que se tiene, de las condiciones ambientales que están, de varias otras cosas, ¿no? Entonces, es por eso que el deshielo por gas caliente tiene un valor de eficiencia un poquito más elevado comparado contra el eléctrico, debido a que aquí no se va a considerar el consumo de energía del compresor cuando se está produciendo ese gas caliente para deshielar. ¿Ok? Estas son las etiquetas, tanto para evaporadores como para condensadores. Digo, a final de cuentas esto es muy sencillo, es el qué porcentaje estamos teniendo nosotros de ahorro de energía comparado contra el nivel mínimo de eficiencia que se está estableciendo en la NOM. Por ejemplo, si yo tengo un 2, si la prueba de laboratorio salió en 2, y el nivel mínimo que me está exigiendo la NOM es 1.65. Bueno, yo tengo un porcentaje adicional de ahorro de energía comparado contra lo que me está pidiendo la NOM. Pero, si por ejemplo, si en la prueba la unidad condensadora o el evaporador me da, por ejemplo, la unidad condensadora en media es 1.65. Si la prueba me da 1.65, entonces el ahorro de energía que estoy teniendo comparado contra la NOM sería cero. ¿Sí? Cualquier valor por encima de 1.65 me estaría dando un ahorro adicional de energía comparado contra el nivel mínimo de la NOM. Aquí, por ejemplo, esta son unidad condensadora para refrigeración. Tengo aquí 2.2, es un valor que pudiera yo obtener en alguna de las pruebas. El nivel mínimo que me están exigiendo es 1.65 y por ende la diferencia aquí me da un más o menos 33% de ahorro de energía comparado contra lo mínimo que me está pidiendo la NOM. Por ejemplo, si me voy a un evaporador en donde yo obtengo un FEEE o un factor de eficiencia energética estandarizado de 14.3 y la NOM me está exigiendo 13, pues bueno, aquí significa que el ahorro de energía es alrededor de un 10% aproximadamente, ¿no? Bueno, más o menos 10%. Entonces, ese es el valor que, digo, ya lo vemos en refrigeradores, ya lo vemos en diferentes electrodomésticos que ya tienen una etiqueta muy similar a esta. Entonces sería solamente replicar esto a lo que son unidades condensadoras y evaporadores en sistemas comerciales de refrigeración. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no? Entre mayor porcentaje de ahorro de energía tengan aquí, obviamente mayor beneficio van a obtener al momento de instalar ese tipo de equipos. Bueno, esas son algunas regulaciones. Cómo debe de estar la etiqueta, de qué tamaño tiene que ser la etiqueta, qué información debe de estar incluida en la etiqueta, etcétera, ¿no? A final de cuentas es prácticamente esto que les estoy mostrando aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos cuál es la marca, cuál es el modelo, cuál es el tipo de aplicación, cuál es la potencia eléctrica, eh, su enfriamiento adicional, sí o no, capacidad frigorífica, cuál es la eficiencia establecida en la NOM, cuál es la eficiencia de este producto, cuál es el ahorro de energía y alguna recomendación de seguridad y también de cómo interpretar estos datos, ¿no? De acá también, por ejemplo, para el evaporador tenemos lo mismo, qué marca es, qué modelo es, cuál es la aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, esto también está definido dentro de la NOM, ¿ok? Que es básicamente esto. Recuerden, esta información está
pública, ¿sí? Está en el diario oficial de la Federación. De hecho, si teclean ahorita en Google NOM 12 ENER, en el diario oficial o DOF, van a encontrar toda esta información que les estoy compartiendo, ¿no? Ahora, tipo de certificados y cómo se agrupan. Hay familias de productos, ¿sí? Por ejemplo, los primeros productos que se van a estar produciendo, o perdón, que se van a estar probando, es más o menos hasta 5 HPs. Es la capacidad que nos da la unidad condensadora de 5 HPs. Hasta ese valor va a ser la primera ola, ¿sí? Porque es más fácil tener pruebas para unidades pequeñas, ¿no? Y después de eso vamos a empezar, bueno, los laboratorios van a empezar con las pruebas con con las unidades condensadoras de más de más alta capacidad. Para los evaporadores no, para los evaporadores solamente se dividen entre cuál es el desplazamiento de aletas y cuál es la aplicación. Entonces, bueno, aparte también, el voltaje también es una de las digamos, puntos flacos de esta NOM. Porque, por ejemplo, si yo tengo una unidad condensadora de 10 HPs, por ejemplo, y esa unidad condensadora está diseñada para 460 volts, obviamente voy a tener un consumo de energía medido en kilowatts. Pero independientemente si es 220 o 440, el consumo de energía permanecería más o menos igual. Es decir, no habría una gran variación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cambio de 460 volts a 230 volts, el consumo de energía que se requiere para comprimir ese refrigerante y para poder producir esa capacidad frigorífica, pues es el mismo. Si hay alguna que otra ineficiencia, por algún sobrecalentamiento de un devanado, algún desbalance de voltaje, algún desbalance de amperaje que puede llegar a tener un mayor consumo de energía, pero ese mayor consumo de energía es mínimo comparado con lo que se tenía antes, ¿no? Entonces, aquí hay un punto flaco en la NOM, que es que tenemos que dividir eh, si una unidad condensadora se tiene que probar a 460 volts o a 230 volts. ¿Ok? ¿Qué significa? Que la misma unidad condensadora la puedo yo tener como fabricante a los dos voltajes, y a los dos voltajes tengo que probarla. Entonces, pues bueno, no está completamente claro ese punto. Eh, la NOM dice que se tiene que probar al máximo voltaje establecido en la etiqueta, pero aquí probablemente haya habido alguna mala interpretación dentro de lo que es al momento de plasmarlo en papel, ¿no? A lo que se refería era que se probara siempre al máximo nivel nominal de voltaje que establece la etiqueta. No que si, por ejemplo, si es 220 o si es 460, etcétera, ¿no? Digo, hay varios puntos aquí que se tienen que todavía discutir dentro del comité de la NOM, pero por lo pronto así está, ¿sí? Al día de hoy, si se tiene que aplicar el market surveillance o la vigilancia de mercado, pues se tiene que probar las dos unidades, ¿no? A los dos voltajes diferentes. ¿Ok? Bueno, es capacidad, voltaje y aplicación. Si es de media, si es de baja, si está dentro de los primeros 746 watts o si está prácticamente al final de los 360.000 BTUs que tienen los evaporadores o de los 78.000 BTUs que tienen las unidades condensadoras. ¿Ok? Y bueno, aquí, bueno, eso es solamente información de lo que es la NOM, lo que se tiene al momento. Ya hay un laboratorio autorizado por la EMA, por ahí lo tienen mis compañeros ahí con el hoy. Ya está también la Universidad Autónoma de Nuevo León en proceso de certificación. Están varios otros laboratorios que ya también están trabajando en su propia certificación. Entonces, esto ya es prácticamente, ya es una realidad. O sea, esta NOM ya está publicada, ya es una realidad, solamente se está esperando a que, pues bueno, estos laboratorios realmente tengan ya la certificación para poder aplicar el Market Surveillance. El Market Surveillance es la vigilancia de mercado después de que se aplique la NOM. Esperamos que esto sea ya pronto. ¿Ok? Entonces, es muy importante que podamos entender este tipo de información. No sé si hay alguna otra duda, por ahorita la voy a leer, pero es muy importante que este tipo de información la podamos digerir, la podamos platicar,
la podamos discutir también, porque al ser una NOM también podemos nosotros levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto no se está midiendo de la manera correcta, esto puede llegar a tener problemas para exportaciones, importaciones, esto puede llegar a tener algún problema para el usuario final. Todos estos puntos que pudiéramos llegar a encontrar en la NOM, que ya ustedes la van a encontrar, les digo, en el diario oficial de la Federación, son puntos que tenemos que discutir. ¿Ok? Por lo pronto, bueno, esto es lo que está publicado, esto es a lo que hay que apegarse al día de hoy, y pues bueno, no hay más que, que darle, ¿no? A ver, vamos, creo que sí hay más preguntas. Sí, Adrián, de hecho tenemos un par de preguntas que quedaron un poquito rezagadas muy al inicio. Si gustas, Ándale, te ok. voy a leer la primera de ellas. Nos pregunta uno de nuestros asistentes, ¿sus productos ya cuentan con esta certificación? ¿Incluyen los inverter? Supongo que es que nada más dice inverter, pero pienso que es inverter. Ujú. Ajá, sí, bueno, como les decía, no están certificados todavía, por lo mismo que no hay laboratorios para certificar. Bueno, sí hay uno, pero es solamente uno y todavía no se tienen los demás laboratorios listos para poder certificarse. Les decía, ya estamos en la línea para poder certificarlos, pero en los análisis que se han hecho, estamos por encima de un 30% de ahorro de energía comparado contra lo mínimo que se establece en la NOM. Entonces, la verdad no creo que tengamos algún problema ya dentro de las pruebas. Digo, eso se hace con simulaciones de software, pero pues bueno, a final de cuentas así es como normalmente se calculan las capacidades de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, bueno, en nuestros softwares están avalados por Acercom. Entonces, en Acercom también nos piden un más menos 5%, no, es un más menos 5% creo, de realidad. Es decir, lo que nosotros estamos publicando no debe de variar más de 5% al resultado real que va a tener dentro de una prueba de laboratorio a las mismas condiciones. Entonces, tenemos plena confianza en que cuando empiecen a aplicar las pruebas, los equipos den la capacidad sobrada a lo que se está pidiendo por la norma. Los Excelente, Adrián. Y inverter, la última, los, ay, perdóname. bueno, espérame, los inverter no están incluidos todavía en esta NOM. Hubo pláticas para incluirlos, pero se tendrían que hacer varias pruebas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la prueba es solamente en un punto de aplicación. A media temperatura, -4, a baja temperatura, a -32. Pero para poder medir eficiencia perdóname, y también temperatura ambiente a 30 grados centígrados, es un punto de aplicación. Para poder darle valor a lo que es el inverter, tendríamos que medirlo a varias temperaturas ambiente diferentes para poder encontrar un valor de eficiencia en cargas parciales, que es donde nos da la eficiencia el inverter. Okay. Excelente, Adrián. Y ya la última pregunta que tengo se quedó también al inicio de Lorenzo Calzada. Muchas gracias, Lorenzo, por estas dos preguntas. ¿Qué refrigerantes dejarán de utilizarse? Ninguno, no se va a dejar de utilizar ninguno por ahora, ¿no? Las regulaciones mexicanas, de acuerdo a la Semarnat, van a ser completamente ajenas a lo que es la NOM, o bueno, o por lo menos no directamente relacionadas. Aquí seguimos usando 404, R410, R134, 407, en algunas aplicaciones ya hay 449, 448 y demás, ¿no? Las regulaciones vienen normalmente de afuera. El gobierno mexicano no está haciendo una regulación como tal de dejar de utilizar ciertos refrigerantes, aparte de lo que tenemos ya con el R22. Pero, por ejemplo, en California ya hay una regulación bastante estricta respecto a refrigerantes, y lo que es en Europa, pues obviamente también hay unas restricciones bastante complicadas, ¿no? Pero aquí en México lo que tenemos es todavía 404 para varios años, ¿no? Excelente, Adrián. Ahí tenemos otras preguntas más. No sé si quieras ya verlas. Ya están casi al inicio del listado de preguntas. Ahí están habilitadas. Sí, a ver. Tengo aquí, Jonathan, dice, buenas tardes, ¿utilizan algún software comercial o algún interno específico para evaluar sus unidades? Sí, mira, tenemos un software muy específico que se llama A3S, en el cual puedes simular muchísimas cosas, pero es un software que está eh,
bajo dominio de un grupo de ingenieros especializados dentro bueno, en la fábrica de Francia, ¿sí? Para encontrar la eficiencia energética de cualquier unidad condensadora que tú quieras buscar, también está Cool Selector, que está en línea, ¿no? Y ahí vas a encontrar qué capacidad tiene, cuál es el consumo de energía, cuál es el calor total de rechazo, absolutamente toda la información, ahí la puedes encontrar. Pero ya una simulación ya más de este tipo, ya más precisa, sí se tiene que hacer en otro tipo de software. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Tengo acá, ¿cómo calcular nuestro factor? Eh, Miguel Ángel, los factores me imagino que hablas de los factores de los refrigerantes, ¿verdad? Es bien complicado responderte esa pregunta. Eh, Esa tabla de factores se estableció de acuerdo al desempeño de cierto tipo de equipos, en cómo se comportaban de acuerdo al cambio de refrigerante, pero esas son también simulaciones de software. Entonces, ahí es donde yo también creo que hay un área de oportunidad de la NOM para poder hacer algún tipo de cambio. Eso y sacar los compresores fraccionarios también de esta regulación. Eh, ya sea por nomenclatura, es decir que compresores que se consideran fraccionarios no son eh, eh, objeto de prueba de esta NOM, o algún enunciado así, o simplemente elevar el nivel mínimo de capacidad frigorífica que tienen que dar los equipos, ¿no? De alguna manera, pero yo creo que no sería realmente justo para un compresor que fue diseñado para cierto refrigerante tener que usarse con otro refrigerante al que pues, no fue diseñado, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Esa tablita, la verdad, sí tiene algunos áreas de oportunidad. ¿Sí? Pero ustedes la pueden ver, ¿no? O sea, si ustedes tienen algún comentario, a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Pues sí, para mi equipo, si yo le meto R22, sí me da este factor, o si yo le meto 449, sí tiene este factor de capacidad. Bueno, entonces es un punto válido para afirmar que lo que está en la NOM es completamente correcto, y entonces ya no tendríamos ningún tipo de discusión de respecto a ese tema, ¿no? Pero bueno, Jorge Luis. Entonces, la sugerencia de seleccionar la unidad condensadora del delta T debe de ser 12 grados centígrados en cualquier tipo de unidad, ya sea aire acondicionado o refrigeración. En realidad, no. Eh, Aquí, por ejemplo, vas a encontrarte con diferentes desempeños, diferentes tipos de unidades, diferentes tipos de, de- de performance, ¿sí? De desempeños. Eh, por ejemplo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tú puedes tener eh, una ineficiencia isentrópica en el compresor, lo cual incrementa el calor que le estamos metiendo por parte de lo que es bueno, el consumo de energía. Si nosotros tenemos, déjenme regreso, por ejemplo, al diagrama de Molière que tenemos acá, aquí, por ejemplo. Este es el diagrama normal que tenemos nosotros de cualquier tipo de sistema de refrigeración que utilice un compresor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos aquí un compresor que consume mucha más energía? La diferencia de entalpía que va desde este punto hasta este punto, que es donde comienza la condensación, esto es todo el consumo de energía que está teniendo este compresor. Si esta línea ustedes la ven cada vez más acostada, más hacia la derecha, hacia su derecha, porque ahorita lo están viendo ustedes así, significa que, por ejemplo, entre más acostada esté esta línea, más alta va a ser la temperatura de la descarga y más diferencia de entalpías va a tener también que suceder en el condensador. Entonces estamos aumentando la capacidad del condensador debido a la ineficiencia del compresor. Entonces esto puede cambiar mucho, ¿no? Si tienes un compresor fraccionario, si tienes un hermético, un semihermético, un compresor scroll,
Si tienes, por ejemplo, un subenfriador mecánico, tal vez inyección de vapor, inyección de líquido, si tienes un economizer, si tienes un compresor de tornillo y tienes el economizador ahí, porque pues, a lo mejor te incrementa 20-30% la eficiencia o la capacidad frigorífica, pues, ese es calor también que se tiene que sacar, ¿sí? Ya sea por un enfriador de aceite, por un desrecalentamiento, un desrecalentador. Hay un montón de formas, ¿no? de hacer ese tipo de cosas. Pero a final de cuentas, el delta T va a depender completamente del... eh, bueno, es que sí, ese es un tema bien, bien específico también. Tengo por ahí una plática de intercambiadores de calor en donde vemos cómo afecta tanto el material, el área de transferencia de calor, la estructura, la forma en cómo se fabrica, eh, este, el tipo de aleación, por ejemplo, si es microcanal o si estamos usando un tubo de cobre más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, todo eso afecta el delta T que vas a tener. No significa que tengas que casarte con un delta T específico, ¿no? Porque al final de cuentas, al momento que tú compras una unidad condensadora, el delta T ya está establecido ahí, ¿sí? Puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 15, ¿sí? Este, pero lo que tienes que ver es que cumpla con la NOM. Si cumple con la NOM, ya no tienes nada que preocuparte. El problema va a ser, por ejemplo, un producto que ahorita no cumpla con la NOM, que tenga un delta T demasiado grande, pues bueno, vas a tener una relación de compresión bastante elevada y eso va a darte menos capacidad y más consumo de energía para llegar a la misma temperatura. Es eso nada más, ¿no? No significa que tengas que casarte con cierto delta T. Eh, en evaporadores, por ejemplo, ahí está establecido 6 grados, pero eso también puede variar de acuerdo a las condiciones de trabajo, ¿no? De acuerdo incluso al tipo de refrigerante que estés usando. Entonces, es algo que también estamos en punto de decisión, punto de discusión, perdóname, para poder modificar y hacer más claras las cosas, sobre todo para los laboratorios. ¿Sí? Pero es eso nada más. Ok. ¿Hay más? Pues realmente lo que más han llegado, pues muchos saludos, Adrián, muchas felicitaciones por la charla. Ya no Ok. tenemos alguna otra pregunta pendiente. No sé si quieras complementar algo más o si no, pues ya podemos pasar a hacer nuestro cierre del webinar del día de hoy. Sí, no, bueno, les digo, ese es un tema que tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que meternos ya de lleno a esto. Entre más información puedan ustedes leer acerca de la NOM, de hecho, les digo, está en el diario oficial de la Federación. Les incito, les invito a echarse una vuelta por el diario oficial de la Federación, ver la NOM 12 ENER, de unidades condensadoras y evaporadoras y echarle un ojo, sí, echarle un ojo porque esto ya es una realidad y ya está vigente desde el año pasado. Entonces ya en cuanto se liberen los demás laboratorios, esto va a empezar a exigirse a todos los fabricantes. ¿Ok? Y listo. Pues bueno, yo les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención. Creo que no es un tema muy sencillo de digerir y menos de explicar. Pero espero que les haya sido útil, que les haya gustado y pues bueno, aquí andamos para cualquier duda, cualquier sugerencia. Cuídense mucho, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta Muchísimas luego. gracias, Adrián. Excelente presentación y como dices, es un tema como para profundizar, a que revisen la norma, que le den lectura de manera despacio. Y bueno, antes de cerrar, como es habitual para nosotros, nos encanta mucho compartir con toda nuestra audiencia diversos mensajes, diversos proyectos que en Danfoss México pues tenemos en marcha. Como saben, tenemos nuestro podcast técnicos y rudos de la refrigeración, ya en el episodio número 9. Qué rápido. Estamos muy pronto a concluir esta primera temporada, pero yo les invito a que también vayan a técnicosyrudos.captivate.fm o en su plataforma de podcast preferida, ya saben, la Spotify, Google Podcast. Ahí estamos totalmente disponibles, saben que son podcast sin costo. Y bueno, está ahí Daniel, Dan y el Vikingo Foss platicando de muchísimos temas. En este episodio 9 estamos hablando de la válvula de expansión electrónica. Vayan, escúchenlo, entreténganse y capacítense de una forma diferente, ¿ok?
También tenemos pues disponible nuestro canal de YouTube. Saben que es un canal para ustedes totalmente disponible. Suscríbanse porque así van a estar muy enterados cuando subamos algún nuevo video, tengamos información de lanzamiento, alguna entrevista, contenido audiovisual para su trabajo de campo del día a día. Ahí les van a llevar las notificaciones y también inviten a sus colegas a que nos sigan porque tenemos mucho contenido que preparamos especialmente para toda nuestra comunidad técnica. Revista Solutions es otro medio que nos gusta muchísimo informar porque ahí también tenemos mucha información relevante sobre las tendencias que tiene la compañía, lanzamientos, más detalle de información técnica. Ahí también nos pueden dar lectura. Vamos en nuestra edición número 6 en donde abordamos el tema de la electrificación y cómo aporta o cómo Danfoss México está trabajando en torno a esa transición de una energía más limpia, ¿sale? Y bueno, ya para concluir, esta semana todavía tenemos otro webinar el próximo jueves. Recuerden que martes y jueves de webinar Danfoss. Ahí vamos a estar ya a partir del mes de enero en adelante totalmente activos. Vamos a estar hablando de este software que mencionó el ingeniero Adrián, Introducción al Software de Cool Selector 2. Regístrense si no lo han hecho, ya saben, en danfoss.mx. Ahí está nuestra agenda, todos los cursos disponibles. Y la siguiente semana, para concluir el mes, tenemos acero inoxidable, componentes Danfoss de máxima durabilidad, un tema muy interesante enfocado en la parte de refrigeración industrial, y principios básicos del control en refrigeración el 27 de enero. Todos nuestros webinars, para comodidad de todos ustedes, los estamos haciendo ya hacia la tarde. Coméntenos ahí en nuestra encuesta de satisfacción. Ahí hay un campo abierto en una de las preguntas. Si les gustó el horario, cómo se sienten. También pues los invito a que no dejen de responder la encuesta. Y cualquier duda técnica, sé que nos escuchan de toda Latinoamérica, así que les mandamos un gran saludo a toda Latinoamérica, países hispanoparlantes. Por favor, aquí en pantalla estamos viendo los diversos correos de servicio al cliente. Está México, Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica y Caribe. Ahí cualquier duda técnica, cualquier consulta con nuestros ingenieros expertos, cotización, proyecto, etcétera, estamos para servirles en estos correos. Así que pues los invitamos a que nos sigan en esta agenda de webinars. Si nos escriben ahí en nuestras redes sociales, no olviden colocar el hashtag Conéctate con Danfoss, que es una forma también de rastrearnos. Y de mi parte es todo. En nombre del equipo de Danfoss México les agradecemos su compañía, el habernos estado con nosotros en este primer webinar del 2022 y pues que pasen una excelente tarde-noche en donde quiera que se encuentren. Que estén muy bien y hasta la próxima. Bye bye.